En esta primera oportunidad vamos a hablar sobre cómo narrar bien las emociones en el idioma inglés. Este contenido igual puede servir para narraciones en castellano, pues es flexible, es un contenido y estrategias que se pueden utilizar en cualquier tipo de narración, en cualquier idioma. Como ejemplo voy a estar tomando el álbum The Phantom Tomorrow de Black Veil Brides, que es uno de mis álbumes favoritos. Ok, comencemos. Para comenzar, debemos saber que una buena narración comienza a partir de una historia que tiene un propósito o que tiene un sentido. Para esto debemos saber qué queremos transmitir con nuestra historia o cuál es el sentido de nuestra historia. El sentido de nuestra historia se los da los personajes que están en la misma. Y estos personajes deben ser cada uno diferentes. No puede repetirse la personalidad del protagonista con alguien que aparece de vez en cuando. Y obviamente la personalidad del héroe no puede parecerse a la personalidad del villano. Y aquí va el primer punto. Una buena narración y una narración que evoca buenas emociones o evoca las emociones de una buena manera es una historia en la que el oyente o el lector puede identificarse con el protagonista. Este álbum lo maneja de una manera excelente. ¿Por qué? Porque nos hace a nosotros sentirnos parte de la historia de una manera tal que llegamos a sentir que nosotros somos el protagonista. El álbum tiene 12 canciones. El álbum comienza con un instrumental que va subiendo, que te aumenta ese sentido de misterio, de no saber qué viene, pero saber qué viene porque la música te lo está diciendo. Y este es el segundo punto que quiero tratar. Las emociones que se narran de buena manera se van construyendo paulatinamente. Y acá, cuando escuchamos las canciones y el álbum, podemos notar que los músicos de esta banda hicieron su trabajo de una manera espectacular y casi perfecta, porque nos van construyendo esa sensación de anticipación, de, ok, creo que ya sé cómo va a terminar esta historia, creo que ya sé que viene, creo que al protagonista lo van a terminar matando, o no, creo que el héroe sí va a resolver las cosas. Y así, esa es una buena historia. Así se siente leer o escuchar una buena historia. Luego de saber que tenemos que construir poco a poco esa emoción de, uy, ¿qué va a pasar después? Tenemos que saber que no nos podemos enfrascar en los clichés y no podemos utilizar, uy, la lágrima se soltó una lágrima de tristeza sola. No, es un cliché, está muy reutilizado. Y el que lo lea o el que lo escuche va a estar así, de nuevo, de nuevo. Debemos ser específicos y casi que agregarle mucho drama a nuestra emoción para que para que el lector o quien escucha pueda sentir realmente que está metido dentro de la historia, que está viviendo la historia. El álbum The Phantom Tomorrow lo hace muy bien porque te describe cada cosa y tú puedes no estar leyendo el cómic porque este álbum nace de una historia que es la historia de Phantom Tomorrow, la historia de un científico que despierta un día y ve que su ciudad, su alrededor comienza a desplomarse. ¿Y qué sucede acá? Cada canción, aunque tú no leas la historia o no veas los dibujos del cómic, cada canción te va diciendo y te narra a la perfección la emoción de nuestro protagonista, que al momento de escuchar cada canción eres tú. Te mete tanto de la historia, tanto dentro de la historia que wow, se te vuela la cabeza porque comienzas a sentir la frustración, el enojo,
el querer resolver las cosas que están sucediendo. Y, por ejemplo, en Born Again, que es la tercera canción del álbum, la canción te da esta sensación de querer hacer algo, de querer avanzar, de querer mejorar, que es lo que va sintiendo el protagonista. Y es eso. Cada palabra está increíblemente bien elegida, increíblemente bien pensada. Y esto me llega al siguiente punto. El journaling, o en español no tiene una traducción específica, pero básicamente aquí están los ejemplos. Esto vendría siendo journaling, una forma más creativa del journaling, o como lo que yo hago. Es básicamente cada día que piensas en esta historia y descubres algo nuevo de esta historia en tu cabeza, lo vas escribiendo. Lo vas escribiendo, un personaje nuevo lo vas escribiendo, una situación nueva la vas escribiendo, y tomando nota con fecha, con color, con código, y así, para que lleves una cuenta regresiva de cada cosa que se te viene a la cabeza que tenga que ver con esta historia en específico, para que no le pierdas el hilo tú tampoco como escritor o como narrador. El siguiente punto sería ser realmente crudo con la narración de las emociones. No puede ser superficial. Si hay una emoción de pasión exagerada, tienes que hacerla como quisieras vivirla tú, como si te estuvieras enamorando por primera vez de alguien, y así debes narrarla. Cuando la emoción es el enojo, tiene que ser crudo, tiene que ser violento, tiene que hacerte pensar en rojo. Cuando está la emoción de querer superarse, tiene que hacer que tu lector, que tu oyente quiera poder salir de su casa y subir una montaña por sí solo. Así debe sentirse la emoción. Y a ver, a la mitad del álbum, acá nos dan esa emoción cruda porque comienza la parte ruda de la historia, cuando ya todo se está volviendo mucho más caótico, mucho más problemático, y nuestro protagonista comienza a cambiar de perspectiva. Nuestro héroe comienza a dejar de ser el héroe, y tenemos una canción como Kill the Hero, que ya no es la perspectiva del protagonista, sino que es la perspectiva de quienes lo rodean. Y es Kill the Hero porque ya no es un héroe. Ya no es un héroe. También podríamos tomarla como la perspectiva del protagonista, quien ya no se ve a sí mismo como el héroe y se da cuenta que todo lo que ha hecho es ser el villano y comportarse como el villano. Esto me lleva a decir cómo debería ser el desenlace de una historia que ya hemos desarrollado. El desenlace debe tener coherencia con lo que ya escribiste previamente, porque acá Kill the Hero es la penúltima canción. No podemos terminar una historia cuya penúltima canción es Kill the Hero y la última canción muestra al héroe aún siendo héroe y triunfando. Yay. No. En una historia, por ejemplo, como esta, cuya penúltima canción es Kill the Hero, nos lleva a la última canción, que es The Fall Eternal o Fall Eternal. En esta canción, el sentimiento de no derrota, algo un poco más profundo que la derrota. Yo diría que la decepción con uno mismo. Y aparte de la decepción con uno mismo, te hace darte cuenta de cómo estabas actuando realmente, cómo estaba actuando realmente el héroe y cómo se estaba sintiendo durante la canción anterior, cuando todos le estaban diciendo Kill the Hero. I mean, kind of sad. Nos damos cuenta acá, en este desenlace,
que es un desenlace muy crudo, muy rudo para uno que se siente el protagonista y que está inmerso dentro de esta historia. Te das cuenta que quizás siempre fuiste el villano, o nuestro protagonista en realidad siempre fue el villano. ¿Por qué? ¿Qué dice esta canción? Es mi canción favorita del álbum. Esta canción dice que el villano en el que me estoy convirtiendo no me suelta y no me va a soltar. Esto es lo que soy ahora. Y quizás no está mal ser el villano en algunas ocasiones. Así debería ser el desenlace de una historia, teniendo coherencia con lo demás y dándole un buen cierre a una historia que pudo haber sido cruda, pudo haber sido romántica, pudo haber sido graciosa, o sea, de comedia, de drama, de acción. Así es un buen desenlace. Un buen desenlace es el que te termina de dar ese cierre perfecto y que tú dices, wow, me lo veía venir, pero no me lo veía venir. Yo pensé que de verdad mataban al protagonista, pero no. Resulta que no. Sino que fue una metáfora. Era una metáfora. Y eso es. Muy bien, repasemos. ¿Cuáles han sido los puntos de hoy? Tener una buena elección de palabras para narrar cada emoción y no quedarse clavado con los clichés. Debemos innovar, debemos pensar maneras nuevas de narrar emociones que todos hemos sentido y que todos sentimos en lo largo de nuestra vida, como el enojo. ¿Quién no se enoja? Yo me enojo. Me enojé ayer porque se me fue la luz. Que tu oyente o lector se puede identificar con tu protagonista, y yo le agregaría que con cada personaje de tu historia. El journaling es muy importante. Recuerda, debes llevar una base de datos de todo lo que se te ocurre de tu historia. Variar la descripción de tus personajes. Recuerda, dijimos, el villano no se puede parecer al héroe. El campesino no se puede parecer al CEO de la empresa. El interés romántico no puede parecerse al que te completa el triángulo amoroso. No, tienes que diferenciar cada personaje entre sí. Y por último, tu desenlace debe tener coherencia con todo lo que vienes narrando. Incluso si es un desenlace extraño, que el lector no se esperaba, debe tener coherencia con lo demás, con lo que ya has escrito. Porque si no, la próxima historia que escribas, pues no te la van a leer y no te la van a escuchar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esta clase corta, extraña, con muchos bloopers de por medio, les haya gustado. Mi nombre es Hanna González, soy estudiante de lenguas extranjeras en la UPEL, tercer semestre. Esta clase fue grabada para la materia didáctica general y bueno, seguramente los veré en otra ocasión.